kiosco. Pues lo comentábamos, los medios en general, los tradicionales, sí se están apegando a la información oficial, que el presidente López Obrador contrajo COVID y por eso suspendió su gira. Pero no está en relación a un supuesto infarto que sí se inventaron varios en las redes y que estuvieron difundiendo. A partir, yo diría, no de una información del diario Yucatán, de una desinformación, porque con todo respeto, ¿quiénes son ellos? O sea, hoy en día, pues exhibidos como mentirosos, lo dijo el secretario de Gobernación, no es la primera vez que nos inventan y sí, son capaces de imprimir esto y poner una primera plana, pero eso no quiere decir que estén diciendo la verdad. Sí, no, bueno, yo recuerdo, bueno, ahí está, vamos rápidamente a leer lo que fue el mensaje del presidente el día de ayer por la tarde. Dice, ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19, no es grave, mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto, que ayer fue su cumpleaños, por cierto, desde aquí también lo felicitamos. Y dice también, me guardaré unos días, Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras, como ya fue esta mañana. Nos vemos pronto, dice el presidente. Oye, que por cierto, 16 años ya Jesús Ernesto, se pasa el tiempo volando, ya es todo un adolescente, ¿no? Y de lejitos por la enfermedad. Y entonces, este es el tuit primordial que despeja dudas. Sin embargo, hay quienes persisten porque además les gusta especular y les gusta decir que ellos tienen acceso a no sé cuántas informaciones y a fuentes inconfesables, ¿no? Porque me están diciendo aquí alguien que algunas fuentes de primer nivel me está filtrando esto. Ya saben cómo se ponen los ferrís de con. Según ellos, tienen acceso a la información. Pero es que lo tenían antes, ¿no? O sea, López Dóriga, por ejemplo, pidiendo ayer, a ver un video. Antes a López Dóriga le filtraban todo desde Los Pinos. Y ahora eso se terminó y hay que reconocer que sí se ven muy débiles ellos, porque se vendían como los grandes referentes, los que sí decían la verdad, tenían acceso a información privilegiada, que era así. Y ahora pues nada, ahí pidiendo limosna, por favor mándenos algo para saber si le seguimos o no le seguimos, ¿no? Sí, un poco de lo que se dio en el fenómeno de ayer y otros como haciendo como si sí tuvieran de verdad, ahí de nuevo parafraseo a Ricardo Alemán, donde supuestamente tenía chats internos, y Salvador García Soto, Mario de Constanzo, aquí lo tenemos, un periodista que respeto mucho, comentó que fue una ligera embolia, isquemia cerebral. Quienes estaban ahí comentan que el presidente sí perdió el conocimiento unos momentos y el evento cardiovascular le afectó el lado derecho, brazo y cara. Entonces, bueno, ese señor nada más de Constanzo, subrayar, es uno de los que traicionó al movimiento. Fue el secretario de Hacienda legítimo con López Obrador, era un hombre muy cercano. Y después se fue con Peña, se dejó ir con el canto de las sirenas, ¿no? Y desde eso hasta estos que ya son incluso más groseros, ¿no? Pedro Ferriz de Con dice, el presidentito se desmayó en la base militar de Mérida, Yucatán, fue trasladado al Hospital Militar de la Ciudad de México en un Learjet de las Fuerzas Armadas. Se especula otro infarto, el quinto, no hay información de su estado de salud. Hay que recordar cuántas veces ha mandado a infarto Pedro Ferriz de Con del presidente. Ya ven 5. ¿No? No, bueno, dice que ya es el quinto. Hace 2 semanas hubo otro, ¿no? Otro tuit en donde sacó que fuentes internas le informaban y cercanas de presidencia le informaban que había tenido otro infarto el presidente y así se la van pasando, sobre todo esto sucede los fines de semana luego, ¿no? Cuando... Sí, oye, y no sé cuántas brujerías lleva según Ferriz de Con, López Obrador y en Palacio Nacional. Bueno, sin miedo al ridículo, ya no hay ningún tipo de pudor, están convertidos en unos mentirosos contumaces. Y bueno, exhibidos como sopilotes. Exhibidos como sopilotes y bajo la lógica de Carlos Alarraqui, de la única posibilidad que tenemos para poder crecer es mentir. Hay que mentir en contra de la 4T y de Morena. Y bueno, algo queda, ¿no? Hay que destacar lo que dice el secretario de Gobernación, pues da cuenta con más precisión de lo que sucedió. El día de ayer. Y ya sin ningún tipo de especulación. Y sobre todo destacar 2 cosas. El presidente está relativamente bien de salud dentro de la enfermedad y se encuentra en Palacio Nacional. No es algo de gravedad, no es algo que haya requerido algún tipo de situación de emergencia que se le llevara a un hospital. Entonces,
El presidente se le está dando seguimiento a su estado de salud, pero estamos hablando de algo que no es algo que implique una novedad o una situación distinta. Ya es la tercera vez que se contagia y además es común. El COVID está con nosotros, ¿no? Sí, ¿Cómo lo y el contrajo? presidente está de gira permanentemente expuesto, entonces, bueno, también hay que entender esa parte, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a ver lo que fue el detalle que narró esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre lo que ocurrió el día de ayer, que le estuvieron pidiendo detalles. Que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Como se hace cotidianamente, pues se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influenza, y hacia las 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer. Lo que el señor presidente viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente. O sea, lo hizo de manera normal, como cuando concluyó una gira. De manera normal. Su regreso estaba originalmente previsto para las 16:30 horas, encargó, ¿verdad?, y habida cuenta de la sugerencia médica de que esperáramos el resultado del análisis practicado, dejó a cargo del secretario de Marina y del secretario de Comunicaciones y del director general de Fonatur que se llevara a cabo la última evaluación del Tren Maya, que era precisamente ahí en la ciudad de Mérida, y tomó la decisión de adelantar 1 hora su regreso. ¿Alguien ya se hizo una prueba de los que convivió el presidente? Bueno, quienes integramos el gabinete de seguridad, algunos ya se la practicaron ayer, otros la vamos a practicar hoy. ¿Cómo quiénes se habrán aplicado la prueba ahí? Pues hasta que no tengamos los resultados, prefiero no. Pues que es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última, seguramente que miente el Diario de Yucatán. Yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos. Bueno, ahí esto último que escuchamos era la respuesta que daba el secretario a esta publicación que hizo desde ayer el Diario de Yucatán con esta información que les comentábamos. Ahí lo tienen, ¿no? Con su titular: AMLO sufre presunto infarto en Mérida, habla de este desvanecimiento. Esto fue ayer, pero hay que decir que no ha cambiado, digamos, el sentido de sus notas. Hoy, en un tuit de hace 2-3 horas, el Diario de Yucatán vuelve a sacar lo del desvanecimiento. Presunto infarto de AMLO en Mérida, atiza dudas. Estas son las reacciones. Sí, y aquí el tema es sigue que jugando, ¿no?, con el tema. Sí, y claramente ahí vemos la trampa, es la palabra presunto. Entonces, cuando uno pone presunto, quiere decir que no tiene la certeza de que haya sucedido. Sí, entonces, yo dije presunto, es como un presunto homicida o un presunto asesinato, no tengo la certeza de que haya pasado, entonces dejo la duda. La idea aquí es sembrar la duda. La idea es sembrar la duda, y fíjate que lo sintetiza muy bien el día de hoy La Jornada en su rayuela, en donde dice a quién le convienen los rumores sobre la salud del presidente. Y, o sea, no hay más que enlistar quiénes son los que están en este momento generando todo este vuelo de rumoreos sobre lo que está pasando con la salud del presidente. Y también el cartón del Monero Hernández está muy bueno el día de hoy a propósito de este tema. No sé si lo tenemos por ahí. ¿Por ahí me lo regalan? Ándeles, ahí está. Bueno, sale un comunicador con un cierto parecido a Joaquín López Dóriga, que dice: qué irresponsable el gobierno que tarda tanto en desmentir todos nuestros rumores y fake news, ¿sí, no? O sea, el gobierno tiene que trabajar para nosotros, y a partir de que nosotros estamos difundiendo lo que sea, mentiras, rumores, lo que sea,
Y esto pues claramente tiene un propósito y tiene la idea de que haya un impacto en el ánimo de la población, haya un impacto en todo el sopilotaje que hay por parte de quienes nada más están acechando, ¿no? Sí, pero huele mucho a desesperación. Sí. Huele a que este desvanecimiento lo tiene la oposición. Y hay algunos, como Marco Levario, que todavía hoy, ya después de esta explicación oficial, dicen, no, es que no nos consta. De cualquier manera, hay una diferencia entre la verdad y la información oficial. Entonces van a persistir en esto porque nunca van a decir, nos equivocamos, ofrecemos una disculpa, nada de eso. López Dóriga fue muy irresponsable. Estuvo diciendo, es que todavía no se sabe si fue o no un infarto. O sea, genera un revuelo, genera una desinformación y ya después Primero sí dice, los echa para atrás. ¿qué creen? Ya después de todo eso, de que corren muchas horas, ya me dijeron que sí está en Palacio Nacional. Entonces es una manera de ser protagonista, de generar ruido, de generar olas, o sea, a río revuelto ganancia de pescadores, pero ahora que veamos otra vez al presidente gozando de cabal salud, van a seguir expuestos como personas que además son muy ruines, porque una cosa, lo ha dicho el presidente, una cosa es ser adversario y otra cosa es ser enemigo. Otra cosa es que digas, yo quiero que le vaya mal y quiero que fallezca por un asunto de gravedad. Y otra es que sepas reconocer hasta en momentos de enfermedad que puedes desearle el bien a las personas, ¿no? Pero sí están pintados de cuerpo entero. Sí, y hay algunos actores ahí identificables, pero luego por eso decíamos que hay todo un fenómeno que lo acompaña particularmente en redes sociales, ¿no? De que sucedió esto o de que hubo el anuncio por parte del presidente, se detonaron tendencias en Twitter del tipo que en paz descanse. Había una que era Jesús Ernesto a propósito de que en el mensaje del presidente hablaba del cumpleaños de su hijo. Y más o menos por ahí, ¿no? Pero le decía que tampoco es, no se circunscribe nada más a esto que sucedió el día de ayer, sino que vienen sucediendo mucho los fines de semana, pero hubo otra que también llamó la atención a propósito de lo que fue el discurso del presidente del viernes en esta conmemoración de la defensa del puerto de Veracruz, ¿no? En donde hace un mensaje el presidente dirigido a Estados Unidos y poniendo por delante la defensa de la soberanía nacional. Vamos rápidamente a recordar este mensaje del presidente el viernes y ahora vemos cuál fue la tendencia que se estuvo impulsando el fin de semana, porque también de esta vamos a hablar. En nuestros días que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada también. Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Y en una parte de este mensaje dice no solamente son las Fuerzas Armadas, Marina, es decir, las fuerzas de seguridad, los mexicanos vamos a defender la soberanía de nuestro país. Y agrego esta parte que ahora no escuchamos porque la tendencia que se alimentó desde el sábado y que sigue hoy vigente ahí en redes sociales es yo apoyo a los gringos. No sé si tenemos por ahí el testigo de esto, ¿no? Bueno, ahí es uno de los mensajes, ¿no? ¿A quién defiendes en la guerra que quiere AMLO contra los gabachos? Y ahí está, yo apoyo a los gringos. Estados Unidos, pero esta es la tendencia, ¿no? Como hay muchos mensajes que se dieron ahí, sí más desdibujado, ¿no? Digamos, caras específicas de la oposición que uno diga lo están impulsando, pero
pero claramente hay ahí un movimiento extraño en redes sociales con esta idea, ¿no? O sea, que es inaudito, inaudito que se esté impulsando una tendencia como esta. Bueno, pues es que sí lo apoyan algunos mexicanos que son muy traicioneros. El propio Enrique Krause dijo, por favor, señor Biden, usted ponga orden en México, someta al presidente de nuestro país, o sea, asumido como si fuera embajador de Estados Unidos en México. Hay varios que tienen este síndrome del conquistado que dicen, sí, que los norteamericanos, que los gringos nos digan qué es lo que tenemos que hacer, que seamos colonia, protectorado, que Temec ni que nada. Así, ¿no? No lo dicen nunca así, o sea, lo dicen de manera velada y que desde un lugar racional en donde explican por qué tienen razón los gringos. O sea, siempre le dan la razón a los gringos, pero no dicen yo apoyo a los gringos. Nunca nadie se vende como apátrida, ¿no? Bueno, y ahora lo que estamos viendo es justamente eso. Quizá públicamente no, pero yo conozco a varios, en mesas privadas que te dicen, sí, en corto, pues sí. ya, sí. que mejor sí, porque hay México mucha simulación se y mucha una a hipocresía. Estados Unidos y que corra aquí el dólar y todo eso, la historia a volar, no tiene sentido. Cierto, pero este descaro sí llama la atención, ¿no? Sí, pero bueno, además es que en las redes sociales cada vez se ve con mayor claridad que sí hay algunos que están financiando, ¿no? Seguramente ayer también se gastaron muchos millones de pesos en inflar estas tendencias de que López Obrador estaba muy enfermo y todo esto. Hay dinero oficial y hay dinero que corre por debajo del agua, ¿no? Y seguramente nuestro entrevistado también nos puede hablar de ese tema. Exacto, justo queremos hablar con un especialista que se dedica a analizar pues cómo se mueve esta información y estas tendencias en redes sociales. Carlos Jiménez se encuentra con nosotros desde Nuevo León, vía Zoom. Carlos, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación esta mañana. Hola, buenos días, Azul, Jorge. Es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Oye, bueno, pues tú te dedicas a analizar todas estas tendencias, de qué manera se mueven, se impulsan, desde dónde, etcétera, cómo se construyen esta especie de nodos. Particularmente quisiéramos que nos compartieras cómo se dio todo alrededor de la cobertura o la información que estuvo corriendo en Twitter, en redes sociales, alrededor del anuncio del presidente de que tiene por tercera vez COVID, cómo se abordó, y esta otra tendencia que estábamos viendo, yo apoyo a los gringos. Sí, por ahí pasé algunas gráficas que sería bueno irlas viendo y analizando al mismo tiempo. Lo del infarto del presidente empezó desde aproximadamente el 14 de abril con una narrativa de que ya estaba por hacerse el quinto cateterismo. Hubo diversos tweets, como vemos ahí en la gráfica, muy leve desde el 14 y se incrementó ya, digamos, acercándose el fin de semana, que como bien dicen, han agarrado los fines de semana como punto de propagación o de superpropagación de las fake news o noticias falsas. Vemos ahí cómo las palabras pues eran infarto, cateterismo, que era una ya de rutina. Entonces, recordemos también, como también lo señalaron hace algunos minutos, que ya son varios episodios de noticias falsas sobre la salud del presidente, más sobre en este mes. Yo recuerdo a principios de semana también hubo una gran oleada de tweets referentes a que el presidente había sufrido un infarto, ¿no? Entonces, como que, bueno, parte de la esencia del rumoreo es establecer que el contenido tenga algo de verdad. Y es cierto que el presidente tiene o tuvo una operación ya hace algunos años, y pues de ahí se están agarrando, ¿no? Entonces, eso es digamos, una estrategia que lleva años impulsándose desde prácticamente que inició el gobierno de la Cuarta Transformación. Continuamente yo he estado monitoreando los hashtags, e incluso aquellos que hicieron tendencia han estado emitiendo este contenido, pues se puede decir ya de odio, ¿no? En contra del presidente. No es un contenido político, sino ya algo muy, muy esquizofrénico en contra de la persona, de la persona como es el presidente López Obrador, y de todo aquel que
que lo apoye, ¿no? Ya sea a través del movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido Morena, o de apoyo abierto al gobierno de la 4T. Ahora bien, es todo un desafío hacer este tipo de análisis porque hay tendencias, entre comillas, orgánicas que uno no puede rastrear el financiamiento y hay quienes se prestan para vender tweets y el dinero corre por debajo del agua. Hay otras tendencias en donde se ve cómo hay ciertos bots, cómo hay granjas que están inflando las mismas, ¿no? Es todo un desafío. Sí, claro. Una de las, digamos, particularidades de las redes de trollbots es que, bueno, crean estos hiperclusters, digamos, que es cuando otras cuentas retuitean de manera inmediata los contenidos, o hay otras cuentas manejadas por humanos, que son los trolls, que están incesantemente retuiteando, ¿no? Se pueden observar gráficamente, se pueden medir, pero sí es muy difícil rastrear, digamos, con una certeza de decir quién está pagando eso. Bueno, sabemos, Claro. como que muchos lo dicen, pues ¿a quién sirven? Pues a la oposición, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en este hashtag de yo apoyo a los gringos, como bien lo estaban mencionando, no hay así como un personaje político oposición, pues por quién se va a vender como pátria. Luego ya viene la conmemoración del 5 de mayo, ¿no? Entonces, Ajá. para eso usaron una red troll. Por ahí envié una gráfica donde dice el núcleo de la red de yo apoyo a los gringos, y realmente pues se ven puros trolls, algunos ciudadanos, pero no políticos, digo, de estos de gran peso nacional o de relevancia nacional. Y entonces, pues, cuando son estos trabajos, digamos, más sucios, enteramente se le encargan a estas redes de trollbots que, diversos análisis, pues, mencionan que, pues, tienen un costo por arriba de decenas de miles de dólares, ¿no? La operación y funcionamiento de este tipo de redes sí requiere de muchos recursos financieros. Pero, entonces, ¿qué observaste en en el comportamiento justo de estos clústeres o de estos nodos? Desde luego no se puede ver quién paga, quién está detrás, y particularmente cuando son grupos, digamos, anónimos, pero sí se pueden ver de pronto regiones. Esto sí es posible, y desde dónde rápidamente se retuitea eso también. Sí, claro. En cuestión de nuestro país, digamos, la región del Valle de México, esa es la más de mayor intensidad en el uso por ejemplo, de Twitter. Facebook pues, está más, digamos, normalizado el uso en casi todo el país. Recordemos que también Twitter pues no es una red social muy utilizada por los mexicanos, alcanzaría un 30% sobre la población de usuarios digitales, pero sí incide bastante en la narrativa política. Es de ahí su relevancia, porque pues de ahí se transminan hacia otras redes las diversas tendencias de opinión. Ahora, Nosotros podemos ver en el caso de la red del infarto, hoy envié cómo estos clústeres crean una gran zona y se ven algunos nodos, incluso ahí está Rocha, periodista, Jorge Naredo, que tratan de luchar contra la desinformación, pero digamos, es es una batalla desequilibrado, porque muy es una desigual, batalla. es una batalla desigual, ¿no? Vemos la constelación, ¿no? Por ejemplo, y esto sería importante que nos explicaras, no sé si existe la imagen A ver sobre si el nos tema la del pueden infarto, compartir, porque compañeros de producción. las constelaciones de la desinformación suelen ser más grandes, ¿no? Y los que estamos ahí tratando de ver realmente lo que pasó, pues somos minoría y también se nos van con todo. O sea, al final sí tiene efecto esto, ¿no? En la conversación. Cuando menos mucha gente le generó la duda sobre el estado real de salud del presidente López Obrador, pero en efecto, sabemos la capacidad de amplificación que tienen ellos es como de 2 o 3 a 1. No sé cómo lo veas. Sí, incluso hasta yo creo que 10 a 1 en algunas ocasiones, en lo que he estado yo midiendo a través de este tiempo. Ha habido incluso algunas, recuerdo una mucho del año pasado sobre la balacera en Cancún, ¿no? Cómo incluso con desmentidos de la Guardia Nacional se siguió propagando velozmente y muy, muy extensamente.
Y así otras noticias falsas, como bien lo decían, pues es la estrategia de la oposición, ¿no? Sí. Esta propagación incesante y continua de noticias falsas trata de minar el ánimo social. Recordemos que los rumores son vistos como una guerra, son vistos como una herramienta de guerra. En la Segunda Guerra Mundial fueron ampliamente utilizados, ¿no? Pues para minar el ánimo de los soldados enemigos. Literalmente se lanzaban misiles de rumores, o sea, estos misiles cargados con panfletos que se distribuían en las ciudades a través de aviones, etcétera. Pues ese es para eso. En este caso, estas olas de desinformación pues tratan de minar el ánimo social con respecto al gobierno de la Cuarta Transformación y pues por lo que está por venir, que es la sucesión en el 2024. Oye, a propósito de esto que mencionabas de la sucesión de 2024, y antes que esa tenemos 2 en Coahuila y en el Estado de México, y una de las cosas que se han comentado también es de qué manera ha corrido todo este fenómeno de bots, de trolls y de clústeres alrededor, particularmente del Estado de México. ¿Tú has analizado algo de eso, Carlos, también? Sí, pues recientemente en el debate del Estado de México, por ahí se realizó un análisis y se detectó como un hiperclúster, o sea, bueno, ya sabemos que son 2 clústeres, ¿no? En la política mexicana, los clústeres de derecha, el clúster que apoya al movimiento de la Cuarta Transformación, pero además, como si fuese, todavía, como si faltara todavía, ¿no? Hubo un clúster exclusivamente de ataque troll contra la maestra Delfina, ¿no? Que estuvo mandándole menciones en Twitter muy, muy incesantemente y crearon un tercer clúster, ¿no? Entonces, además de lo que ya, digamos, es tradicional con estas redes troll, podemos ver en esta gráfica de la dinámica cómo sí se puede comprobar el rastreo de estas, digamos, estrategias artificiales. Vemos ahí en esta gráfica cómo en el patrón humano de actividad, pues hay ciertos tiempos de descanso, ¿no? Porque esa es la noche, la hora de comida, pero vemos estas líneas continuas que no respetan tiempos. Bueno, pues estos son cuentas que están, digamos, de alguna manera automatizadas, bombardeando continuamente, no le importa si es de madrugada, de noche, la hora de la comida, pues porque son parte de una estrategia artificial. Entonces sí se pueden rastrear, falta bastante, yo creo, en ese sentido. Mira, por ejemplo, ahí vemos la red Delfina se desploma, ¿no? Que fue también otra narrativa falsa, donde impulsaron digamos que una encuesta, ¿no? Donde invirtieron simplemente los números y la presentaron como tal. Entonces, eso les sirvió de base para, digamos, impulsar esa narrativa que la candidata de Morena se había desplomado en las preferencias electorales. Con lo cual, pues, todos sabemos, digamos, que en todas las encuestas que se han realizado en el Estado de México, pues la maestra Delfina va arriba en las preferencias. Entonces, pero impulsan estas olas desinformativas, estos ataques trolls. Digo, es todo una maquinaria propagandística de ataque en redes sociales. Así es, bien aceitada, ¿no? Con mucho bien dinero. Aceitada. Estimado. Y por cierto, si tienes por ahí la gráfica de lo del infarto y cómo se movió esto, la conversación en Twitter, a ver si nos la puedes enviar, aunque sea la presentamos más adelante, pero creo que vale la pena también apuntar quiénes son los que están desinformando, quiénes son los que han generado una especulación absolutamente irresponsable, porque esto ya es un juego sucio, no es ni siquiera un debate sano, ¿no? Son golpes bajos. Sí. Así es. Y yo te preguntaría en ese sentido, Carlos, ¿qué decirle a la audiencia que nos mira de cómo pues, convivir con esta clase de fenómenos y para no ser manipulado, de qué manera uno se blinda justamente para entender que de pronto esto es parte de una estrategia política? Interesante pregunta. Mira, pues recientemente tuvimos el debate de que el presidente debería terminar las mañaneras, ¿no? Entonces, imagínate, dejas sin ese espacio, que es un espacio para difundir las acciones del actual gobierno, y como vimos en el análisis de estas redes,
están los espacios de infodemia, están espacios por ejemplo, tu programa, el programa de ustedes y otros programas dentro del, digamos, del espectro de radiodifusión del Estado mexicano que sirven como, digamos, frente, digamos, para detener estas olas informativas que sí, obviamente, pues en el actual momento, pues es una batalla desigual. Mira. Pero, ajá. Perdón que te interrumpa, es que ahora sí ya estamos observando la gráfica sobre el rumor del presunto infarto de David López contra Obrador. Goliat. Sí, vemos cómo están las constelaciones. O sea, es que es impresionante el ruido que generaron del otro lado, ¿no? Así o sea, los de la esquina de enfrente. Estamos viendo por ahí a Mario Di Constanzo, y ya dábamos cuenta de ese tuit, Fernando Belauzarán, ¿quién es más? Uno, el Barón News, que ni siquiera conocía, pero ahí anda, el Barón News. Ese es un troll muy activo. De hecho, esa cuenta fue la que, digamos, inició el rumor sobre el cateterismo. Mira. Alrededor del 14-15 de abril. Estuvo, digamos, incesante emitiendo este tipo de contenidos. Sí. Es una red totalmente, digamos, grosera, por decirlo menos, en contra del presidente. Conservadora. Y después... conservadora, y esos mismos trolls son los que apoyaron, por ejemplo, el hashtag del Yo Apoyo Gringos. Por eso te digo, a veces cuando son situaciones políticas, pues sí salen a la cara, y cuando son situaciones de este tipo, pues prefieren mandar a sus redes trolls. Ahí está también el Diario de Yucatán, está López Dóriga, está Verónica Islas, esta que era de izquierda y pro AMLO y después se cambió de bando. Y después, bueno, esta es como la guerra de las galaxias, porque esta es una constelación muy grande, diríamos hasta, nada más por pura observación, se ve como de 7:1 en tamaño. Y del otro lado, quienes estábamos diciendo, no, pues el presidente tiene COVID, dentro de todo, pues está bien, y se encuentra en Palacio Nacional. Infodemia, Jorge Naredo, un servidor, como Rocha periodista, Máscara Mágica, y pues no hay mucho más. O sea, sí, la verdad... es notable, es notorio la capacidad que tienen del otro lado para hacer ruido, pero tampoco es de forma orgánica. O sea, sí hay quienes escriben a partir de sus prejuicios, pero el tema es que le matraquean. ¿Y cómo le matraquean? Con granjas de bots. Contratan, oye, ayúdame con esta tendencia. ¿Cuántas cuentas tienes tú? No, pues yo tengo 1,500 y 1,500 van a estar retuiteando. Y entonces... Twitter se mueve en función de los números, de cuántas personas, entre comillas, están hablando de cierta conversación, ¿no? De cierta conversación, pues, y con un sentido, ¿no? O sea, parecería que de pronto muchos tienen la información de que algo anda mal con el presidente, ¿no? Esta es como la idea que se intenta sembrar. Pero te interrumpimos, Carlos, para cerrar con esta idea de qué decirle a la audiencia frente a estos fenómenos. Sí, bueno, platicando sobre eso y viendo la constelación, ¿no? Es una batalla desigual, la lucha contra la desinformación, pero, digamos, está dando, ¿no? Yo creo que sin los espacios, por ejemplo, de la mañanera que tanto anhela la oposición que ya no existan, sin los espacios como este noticiero, como la iniciativa Infodemia y otros tantos que se suman, ¿no? Digamos que gran parte del movimiento de la Cuarta Transformación son activos tanto en las calles como en las redes. Recordemos que desde el 2006 se fundó por ahí el blog de blog, y varios blogs que apoyaron a la hora presidente. Y bueno, a lo mejor ahorita están, digamos, un poco descoordinados, pero pues yo le he puesto a esta masa crítica para hacer frente a estas olas desinformativas. Los usuarios finalmente pues tendrían que también, digamos, tener estas herramientas de información, como estos espacios de noticias y análisis, para poder ellos tener herramientas y poder emitir contenido, ¿no? Cada vez más se ve un incremento, digamos, en los usuarios orgánicos con respecto al interés político. Obviamente estamos muy, digamos, todavía por debajo, pero ha habido un incremento, ¿no? El interés en la política de los ciudadanos, de tal manera que, pues, estas tendencias quedan ahí y duran, digamos, un día, dos, y ya fue todo lo que, por eso ellos están incesantemente emitiendo esto, ¿no? Porque no ha logrado, digamos, permear. Exactamente. La vacuna es la politización, lo has dicho, y lo mismo ha comentado el presidente López Obrador.
en la medida en que la gente está educada, informada, pues ya no se deja ir con la finta, por más ruido que genere, ¿no? Pero sí, es evidente que vamos a entrar a un escenario todavía de mayor velocidad, hablando del 24, en donde pues esto, si lo hemos visto de forma en ciertos capítulos muy notoria, pues seguramente de aquí al 24 todos los días. ¿Y cuál es la vacuna? Pues la politización, que la gente no se deje ir con la finta, y esa sería una de las grandes recomendaciones, leer 2 veces antes y ver de dónde viene y qué intención puede haber detrás de quien emite el mensaje, ¿no? Y verificar. Y verificar. Y verificar. Así es. Verificar, estar conscientes, digamos que actualmente toda noticia realmente tiene un impacto emotivo, y si sabemos que hay una confrontación política, pues digamos, indudablemente va a tener que ese contenido ¿verdad? Manipular la emotividad, y finalmente el fondo es la preferencia electoral. Entonces tenemos que tener conciencia sobre eso, ¿no? Y informar, seguir informando en estos espacios y otros, desmentir constantemente. El cartón del monero es impresionante, ¿no? Cómo tardan en desmentir, ¿no? Sí, entonces, pues, es que realmente, o sea, ellos tienen toda esta maquinaria, y fíjate, todavía acusan al gobierno de tener estas maquinaria propagandística, ¿no? Cuando son ellos los que las tienen y la financian y las promueven, y todos los días salen a decir mentiras. Pues Carlos, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu análisis, que llevas rato haciéndolo, y que hayas conversado con nosotros esta mañana tan temprano, porque hoy acabó temprano la conferencia matutina. Te mandamos un abrazo y muy linda semana. Gracias, igualmente, Jorge, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.